7 de la mañana y 47 minutos saludamos en Quito al asambleísta Francisco Ulloa del Movimiento Popular Democrático, a quien quiero agradecerle por acompañarnos. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Siempre un gusto y un afecto de poder estar en este canal. Bienvenido, como de costumbre. Y la pregunta es, a propósito de este accidente de tránsito ocurrido con esta bus de la Cooperativa Amazonas en el sector de Papayacta, esta ley de tránsito que fue aprobada en la Asamblea, ¿qué realmente nos puede servir ahora en circunstancias como esta? Mire, una ley de tránsito permisiva. A la que se suma autoridades irresponsables, indolentes, definitivamente seguirá haciendo que en el país las carreteras, las vías, las calles sigan regándose de sangre de ecuatorianos que lo único que buscan es ejercer su derecho a transportarse, a trasladarse, a hacer su vida, pero lastimosamente con una ley de tránsito permisiva en donde inclusive con las reformas se busca favorecer o proteger a choferes irresponsables, no vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué señala usted que esta ley de tránsito protege o favorece a los choferes irresponsables? Mire, inclusive en los momentos actuales está en debate una nueva reforma a la ley de tránsito. Y curiosamente en esa reforma, que lo único que buscaba es dar solución al problema del transporte comunitario, no han faltado por allí algunos asambleístas, especialmente de Alianza País, que buscan ahora inclusive premiar a los choferes que cumplen la ley. Cuando se cumple la ley no se premia y quieren premiarle diciendo que se les otorga puntos. Ahora ya no solo va a ser la recuperación de puntos de los choferes irresponsables, sino inclusive premiar por cumplir la ley. Me parece que son absurdos. Y tener autoridades tan permisivas como los de la Agencia Nacional de Tránsito, que hacen que en muchos de los casos la ley quede en letra muerta, me parece que es lo peor que le puede ocurrir al país. ¿Usted señala que hay muchas deficiencias en esta ley entonces? Por un lado existen deficiencias en la ley, pero por otro lado existe incapacidad de las autoridades que deben hacer cumplir lo que está escrito en la ley. Solo por ponerle un par de ejemplos, la caja común y la afiliación al IES de choferes y ayudantes sigue siendo una utopía que debió haberla hecho cumplir la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la caja común? ¿Por qué? Porque la caja común evitará las carreras que se dan entre una y otra empresa para poder coger pasajeros, porque ya no tendrán que estar peleándose por los pasajeros. La Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, definitivamente ha cerrado sus ojos a lo que es una auditoría de frecuencias para saber realmente cuál es la necesidad del país en torno a esto. Y más bien se han profundizado los problemas de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito. Recordemos el negociado de los chalecos, recordemos que está cuestionado la adquisición de los GPS que parece que nunca terminarán de ubicarse, las matrículas fraudulentas de vehículos en Santo Domingo de los Colorados que nos llegan a través de los medios sociales, que no únicamente es en Santo Domingo de los Colorados, sino en muchas otras provincias. El tráfico de licencias. En definitiva, parece que la Agencia Nacional de Tránsito y sus otras autoridades ni siquiera pueden solucionar los problemas de corrupción, menos van a lograr que, por ejemplo, se restituya el Fondo de Prevención Vial. ¿Ni tampoco se hacen los controles necesarios en las terminales terrestres? Mire, ese tipo de controles simple y llanamente son una especie de saludo a la bandera. ¿Por qué? Son un saludo a la bandera porque en tanto en cuanto no exista prevención vial, en tanto en cuanto no exista educación vial, las sanciones simple y llanamente responden a una reacción producto de los accidentes que se causan. ¿Y cómo logramos que la gente se culturice para tener esa prevención vial? Recuperando en la ley de tránsito, transporte y seguridad vial la existencia del Fondo de Prevención Vial, ese Fondo de Prevención Vial que permita educar. Curiosamente, en la última reforma a la ley de tránsito, los señores de Alianza País eliminaron la existencia de ese fondo que estaba previsto en la ley como tal. Ahora, todo esto se puede reformar, asambleísta, pero ¿por qué no plantear o por qué no analizar dentro de las posibles reformas a la ley de tránsito situaciones como las que usted señala? Se plantea, pero lastimosamente las grandes mafias, como inclusive dirigentes del transporte se han acusado mutuamente, siguen manejando el tránsito en el país a discreción. No hay autoridad que valga acá. No hay autoridad que se haga respetar. Solo le pongo un ejemplo: en el centro del país, en mi provincia, Cotopaxi, en el Tungurahua,
por propia disposición de los señores choferes se han aumentado los pasajes y no hay quien les diga nada, o salen muy tibiamente a decir van a hacer controles respecto al alza de los pasajes. Pero a la hora de la hora sin ya está embargo, los pasajes se están cobrando con los nuevos valores establecidos por los choferes. Y no hay nadie quien diga nada ni ponga orden en este tema. Si no se hacen los cambios o los controles y las reformas necesarias, vamos a tener situaciones como la ocurrida ayer con ese bus de la cooperativa Amazonas. Lastimosamente se seguirán repitiendo este tipo de cosas. Lastimosamente se seguirá teniendo, por ejemplo, una deficiencia de señalización vial. Hoy que se supone que estamos en una época en donde se mejoran carreteras, los constructores ni siquiera respetan con la posibilidad de ubicar señales básicas. Vaya usted y recorra el tramo que va desde Quito hasta La Tacunga y no encontrará adecuada señalización para garantizar que el transporte sea fluido y no exista tan alta número de accidentabilidad en el país. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted, muchas gracias. Gracias a Francisco Ulloa del Movimiento Popular Democrático. Señala que la ley de tránsito protege a los choferes irresponsables. Habrá que hacer los cambios necesarios. Hacemos la pausa, 7:53. Cuando regresemos, no se vayan. Estará con nosotros el Mauricio Larrea, con